Muy bien. Leamos, hermanos, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Vamos a leer ahí de corrido y después recordamos algunos puntos que ya estudiamos o que ya vimos el día miércoles. Y después vamos a extendernos un poquito más en algunos otros versículos. Dice así el versículo 10: ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Estas son palabras del profeta Jeremías en una especie de queja que estaba él pronunciando delante de Dios sobre él mismo. Se llamaba a sí mismo hombre de contienda, hombre de discordia para toda la tierra. Dice el versículo 11: sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien. Esto hablando acerca del pueblo, de la nación de Judá. Si no he suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de angustia. ¿Puede alguno quebrar el hierro del norte y el bronce? Tus riquezas, tus tesoros entregaré a la rapiña. Versículo 13 comienza a hablar acerca de el juicio de Dios para la nación de Judá, para el reino del sur. Tus riquezas, tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio por todos tus pecados y en todo tu territorio, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre vosotros. Ahora el versículo 15 vuelve a hablar el profeta. Te das cuenta que es un diálogo entre Dios y Jeremías, entre Jeremías y Dios. Dice así el profeta: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fíjate, el profeta está en un momento de angustia, está en un momento de queja contra Dios. Él había cumplido la voluntad de Dios, él había dicho las palabras del Señor. Por esa causa es que se habían levantado muchos enemigos en su contra. El mensaje de Jeremías no era un mensaje positivo para el pueblo, no porque Dios no quisiera bendecir a Judá, sino por la condición misma de la nación, cómo ellos se habían alejado de Dios, se habían vuelto a la idolatría, a pecados que eran terribles delante de Dios, ofendían a Dios, eran aborrecidos por el Señor. Entonces Jeremías está hablando que si no se arrepienten, de que si no se vuelven a Dios, lo que va a venir para ellos es destrucción. Estaba anunciando el tiempo en el que iban a ser conquistados por Babilonia y en el que iban a ir cautivos a Babilonia. Por supuesto, se le levantaban muchos enemigos porque no era un mensaje positivo, porque no era un mensaje de bendición. Amén, hermanos. Por eso él está aquí en un momento de angustia y de tristeza en su vida. Se queja delante de Dios porque él, aunque ha cumplido el propósito de Dios, aunque ha obedecido a Dios en el mensaje que está dando, lo que recibe de parte de la gente no es, lo que él ve en la nación no es arrepentimiento, no es quebranto, sino que es un ataque hacia su persona.
Por eso él dice, ahí se levantan enemigos contra mí, soy un hombre de contienda, porque donde voy doy tu palabra, pero el resultado es afrenta, es enemigos que se levantan contra mí. Ahora el Señor sigue insistiendo, ahí vimos en el versículo 13 cómo el Señor les dice y le habla a Judá, diciéndole que le va a quitar las riquezas y que esa vara de hierro y más aún de bronce, que es más fuerte que el hierro, va a venir contra ellos y nadie va a poder frenar esa situación, esa consecuencia de sus pecados. Amén, hermanos. Sabemos y aprendíamos un poquito el miércoles cómo había en los tiempos de Jeremías muchos falsos profetas que se levantaban, y los reyes y los líderes de la nación preferían escuchar a esos falsos profetas que auguraban bendición para Judá, libertad, prosperidad, aun cuando ellos estaban viviendo lejos de Dios en el pecado. Y hermanos queridos, no hay forma de ser bendecidos si uno vive en pecado. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No hay manera, hermanos. Aunque alguien venga y te diga, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, si no hay un arrepentimiento, si no hay un volver a Dios, si no hay un caminar en los mandamientos y en los preceptos del Señor, difícilmente vayamos a recibir las bendiciones de Dios. Lo que va a venir son las consecuencias de ese pecado. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. La nación se encontraba en esta situación, sin querer cambiar sus conductas de vida, sin querer cambiar su forma de cómo le habían dado lugar a la idolatría, a la inmoralidad, etcétera, etcétera, a la estafa, a la corrupción, incluso en el liderazgo de la nación. Entonces, difícilmente pudieran ser bendecidos. Amén, hermanos. A veces en nuestra nación, si lo aplicamos al momento en el que nosotros vivimos, a veces yo pienso y oro por Argentina, hermanos. Bendecimos esta tierra, nosotros creemos que es una tierra bendecida por Dios. Ahora, es inevitable pensar también, hermanos, que si seguimos como estamos, difícilmente vayamos a ser prosperados. Difícilmente como nación, estoy hablando en general, Argentina en general, si nuestro liderazgo es corrupto, si nuestro liderazgo sigue cometiendo los mismos errores de siempre, lo más probable es que obtengamos las mismas consecuencias o los mismos resultados, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque esto no es una cuestión mágica, ¿no? De orar y de que algo pase. Por supuesto, tenemos que orar y nosotros bendecimos, y eso está en la palabra, y lo obedecemos y bendecimos a nuestra autoridad y oramos por ellos. Pero la verdad, hermanos queridos, es que nosotros tenemos que ser conscientes que si no hay un cambio, y hablando primero hacia nosotros, mirándonos nosotros mismos, pero también orando para que nuestra nación sea quebrantada y pueda volverse a Dios desde sus bases, desde la esencia. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros para que la situación pueda cambiar, para que podamos vivir un futuro mejor, para que nuestros hijos puedan recibir una nación mejor de la que nosotros estamos viviendo y mejor de lo que nosotros estamos experimentando. Amén, hermanos. No te quiero hablar, no quiero ser pesimista, no estoy siendo pesimista. Ustedes saben que a Jeremías, el apodo que le pusieron a Jeremías es el profeta llorón, porque parece que todas sus profecías eran negativas, eran quejas, pero no era en realidad lo que él profetizaba, lo que él hablaba. Lo negativo verdaderamente era la condición, era el corazón de Judá en esos días, que estaba lejos de Dios y estaba endurecido para con Dios. No había quebranto, no había arrepentimiento. La tendencia era seguir en los mismos pecados. Amén. ¿Cómo podía venir una palabra de bendición, una palabra de victoria o positiva para ese pueblo? Amén. Eran el pueblo de Dios, pero estaban lejos del Señor. Amén, hermanos. Ahora, es tremendo porque
Jeremías acá habla acerca de la palabra de Dios. El verso 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, él está de alguna manera delante de Dios en esta conversación que está teniendo con Dios. Él está poniendo lo que él ha hecho. Expone delante de Dios lo bueno que él ha hecho. He obedecido a tu palabra, he dicho lo que tú me has dicho que diga. Además, la mayoría cree que este versículo se refiere a cuando en los tiempos del rey Josías se encontraron los rollos, y eso fue en el inicio del ministerio de Jeremías también, y como él también empezó a devorarse, a leer la ley de Jehová que se había perdido dentro del templo y fue encontrada. Eso fue un tiempo de reforma para Judá tremendo, y él fue parte en sus inicios. Después hubo cambio de reyes, otros reyes. Se cree que Jeremías, su ministerio, estuvo ejerciéndolo por más de 50 años, así que fue un hombre que ministró durante varios reinados en Judá sobre todo. Amén, hermanos. Así que ahora él está exponiendo delante de Dios lo bueno que él había hecho, y de alguna manera él dice: yo estoy siendo fiel a vos, pero lo único que recibo es... A él lo encarcelaron, a él lo golpearon muchas veces, lo discriminaban, lo hacían a un lado. Las palabras que soltaban sobre él eran palabras negativas también. Tenían pocos amigos y muchos enemigos por causa de la palabra que Dios había puesto en él. Amén, hermanos. Así que él está exponiendo esa condición, y de alguna manera, aunque él estaba obrando bien, fíjense, y esto es lo que me mostraba el Señor fuertemente, aunque él estaba obedeciendo a Dios, aunque estaba haciendo la obra de Dios, había algo que había comenzado en su corazón y que a Dios no le estaba agradando. Había una queja. Diga conmigo: queja. Cuidado con la queja. Porque hay momentos en los que nosotros podemos estar haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios, sirviendo al Señor, haciendo todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, pero si le damos lugar a ese pequeño desvío en el corazón, eso puede desvirtuar todo lo que estamos haciendo para el Señor, todo lo que estamos invirtiendo, todo lo que estamos dedicando, todo en lo que nos estamos esforzando para agradar al Señor y para cumplir su propósito. Amén, hermanos. Ahora, mira, hasta tal punto él llega en su queja, o hasta tal punto le había dado lugar a eso, por supuesto por la circunstancia que estaba viviendo. No era porque sí, estaba solo, estaba viviendo circunstancias verdaderamente difíciles, pero aún así él le dio lugar en su corazón y se estaba desvirtuando incluso su mensaje también. Por eso el Señor lo tiene que exhortar. Pero miremos, el versículo 18 a mí me llama mucho la atención, porque él le dice al Señor: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? O sea, él está diciendo: la herida que tengo en el corazón, la situación que estoy viviendo no tiene solución. ¿Por qué, Señor, no tiene solución? ¿Por qué no hay cura para esta herida, para lo que estoy viviendo? Y lo segundo que le pregunta es: ¿serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Fíjate vos la condición a la que él había llegado, que él llega a pensar que Dios es una ilusión. ¿Serás para mí como cosa ilusoria? ¿Verdad? ¿Qué es una ilusión, hermanos? Lo hablábamos un poquito los otros días, ¿verdad? ¿Qué es una ilusión? Una ilusión óptica que nosotros tenemos. Hablábamos con los hermanos y concluíamos que puede ser un espejismo, ¿verdad? Una ilusión es algo que uno cree y después cuando llega al lugar o cuando va a concretarse no es como uno creyó que era.
Una realidad que uno piensa que va a ser de una forma, pero después el resultado es completamente diferente. Serás para mí como cosa ilusoria, le dice Jeremías al Señor. Hermanos queridos, ¿cuántos de nosotros a veces dejamos entrar ese pensamiento? A veces albergamos esos pensamientos o esos dardos del enemigo en nuestro corazón. ¿Será verdad la palabra de Dios? ¿Será verdad Dios, que Dios existe? Todo esto que estamos viviendo en la iglesia, lo que el pastor predica, lo que he creído por tantos años, ¿será verdad o será como cosa ilusoria? Y después también le pregunta al Señor y le dice, ¿serás como aguas que no son estables? ¿No hay estabilidad en ti? ¿Será que es así? Dudas que habían entrado en su corazón, y son dudas que a veces pueden entrar en nuestro corazón también. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque algo empieza a torcerse en nosotros. Y podemos seguir sirviendo al Señor, podemos seguir viniendo a las reuniones, podemos seguir estando en la actividad que estamos, pero si algo de esto pasa en nuestro corazón, todo empieza a cambiar y empezamos, hermanos, a ver a Dios diferente. Y si nosotros empezamos a ver a Dios diferente, nuestra relación con Él será diferente. Por lo tanto, y como consecuencia, empezaremos a ver a la iglesia también diferente. Toda la vida la veremos diferente, la veremos con otros ojos. Amén. ¿Será como cosa ilusoria, un espejismo? ¿Saben lo que es un espejismo? Un espejismo es como cuando alguien va en el desierto, ¿verdad? Y tiene mucha sed y lleva días de camino y de repente ve allá un oasis y una pequeña laguna con unas palmeras ahí, algo para refrescarse, y corre allí y se lanza de cabeza para beber agua, y cuando cae lo único que traga es arena. Una ilusión óptica, un espejismo. Amén. A veces uno va en la ruta, ¿no? Cuando vas en la ruta, en la carretera, y ves así el mismo reflejo del sol, a veces parece que ves agua, ¿no es cierto? Eso es un espejismo, es una ilusión, es un engaño, en definitiva. Y es lo que está cuestionándole acá a Dios. ¿Será que vos sos un engaño? Porque yo estoy haciendo todo lo que vos me decís, pero el resultado que obtengo es negativo hacia mi vida. Son golpes, son palos, es cárcel. Son problemas, dificultades. Soy un hombre de contienda. ¿Dónde voy? La verdad que le tocó ahí a Jeremías un tiempo bien difícil, bien complejo. Amén. Pero también nos pasa a nosotros en muchas situaciones. Y a veces esas mismas situaciones que nosotros vivimos nos hacen dudar de Dios. En nuestro caso, en muchas veces tienen que ver con decisiones nuestras. Tienen que ver con cosas que nosotros hemos decidido, a las que le hemos dado lugar, y a veces culpamos a Dios y nos enojamos contra Dios y nos quejamos contra el Señor, y empieza a cambiar. Esas pequeñas dudas pueden socavar nuestra fe por completo. Si le damos lugar, hermanos queridos, poco a poco irán haciendo su trabajo e irán como la humedad, de a poquito, como el agua cuando empieza a trabajar y empieza a corromper los cimientos de una casa, hasta que con el tiempo, es cuestión de tiempo, si eso no se soluciona, si eso no se arregla, se termina viniendo abajo. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? En una ocasión en mi vida, ahí cuando tenía como 26 años, por ahí, 26 años aproximadamente, le di lugar a un pensamiento. Esto creo que lo he contado en algunas oportunidades, pero le di lugar a un pensamiento en mi mente. Me vino así, de esta manera: yo no puedo seguir a alguien que no entiendo. Ese fue el pensamiento, porque había varias cuestiones acerca de Dios y del propósito de Dios que yo no comprendía en ese momento. Y ese pensamiento le di lugar y empecé a darme manija, ¿no? Y a maquinar ese pensamiento. Yo no puedo seguir a alguien que no comprendo o que no entiendo.
Resumiendo la historia, en pocos meses, en poco tiempo, terminé alejado del Señor y apartándome de Dios por haberle dado lugar a ese pensamiento. Y mi fe, que por mucho tiempo había estado fuerte y fortalecida en el Señor, de repente se vino abajo, porque ya no era solo ese pensamiento, sino muchas otras cosas más a las que le di lugar en mi vida. Amén. Por eso te digo, tenemos que tener cuidado con esos pequeños pensamientos que vienen a nuestra vida, que tenemos que aprender a rechazarlos, tenemos que aprender a neutralizarlos en el nombre de Jesús y no darle lugar en nuestra vida para que nuestra fe siga creciendo y se siga fortaleciendo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Después, con el tiempo, gracias a Dios por su misericordia, la misericordia del Señor, con el tiempo entendí que no era cuestión de que Dios era el inentendible, sino que la cuestión era que yo no tenía la capacidad todavía para entender muchas cosas de Dios, que después las fui entendiendo con el tiempo. Amén. Y yo no tenía que entender a Dios, yo tenía que seguir al Señor y obedecer a Dios. Amén. Y después, con el tiempo, nosotros entendemos y comprendemos. En esa etapa hay un versículo que me ayudó mucho, que está en Hebreos capítulo 11, ahí creo que es el 2 o el 3, versículo 2 o 3, donde dice: por la fe entendemos que Dios creó el universo, etcétera, etcétera. Y en ese pequeño versículo a mí se me hizo la luz en un momento, porque comprendí que yo primero tengo que creer, que a Dios no tengo que tratar de entenderlo y de comprenderlo. Lo que yo entendí después, con el tiempo, en lo que recapacité y reflexioné, es que Dios es tan grande y yo soy tan pequeñito que no me cabe, yo no tengo la capacidad de comprender todo lo de Dios. Amén, hermanos. Y te quiero dar la noticia de que vos tampoco tenés la capacidad para entender a Dios y su grandeza. Amén, hermanos. Tocar que el hermano que tenés al lado y decirle: no intentes entender todo de Dios. Porque eso es como que un niño quiera comprender todo lo que yo le digo. En el caso de mis hijos, por ejemplo, hay cosas que ellos no la comprenden todavía, pero yo le digo: hacelo así, yo sé por qué te lo digo. Todavía no lo vas a entender, ya lo entenderás. Amén. De la misma manera es con Dios. Y nosotros, hermanos, primero la fe, y después, cuando uno es fiel en el obedecer al Señor y en el moverse en fe, honrando a Dios, Dios nos permite comprender por qué Dios permitió esto, por qué pasó esto otro, por qué esta situación, y Dios te da entendimiento. Amén, hermanos. Si no hay fe primero y no hay obediencia primero, no habrá entendimiento. Siempre te quedarás con el no entiendo a Dios, no entiendo a la iglesia, no entiendo. Amén. Yo te quiero animar hoy a que le creas a Dios con todo el corazón, y seguro que en el tiempo de Dios vas a comprender todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor, porque es una verdad más grande que este templo. Aleluya. Diga conmigo: primero la fe y después entendemos. Estoy hablando de situaciones que son complejas, difíciles de entender, ¿verdad, hermano? No estoy hablando de que no tenemos que estudiar, de que no tenemos que tratar de comprender la Biblia. No. Uno tiene que estudiar la palabra, y hay revelaciones que vienen de Dios y que producen fe en nosotros. Yo de lo que te estoy hablando es de situaciones que a veces uno no entiende, cosas que pasan en la vida que son inexplicables, ¿no? Cosas que cuando vos estás haciendo algo bien y de repente te pasa algo malo, y vos decís: no entiendo si estoy obedeciendo a Dios, si estoy tratando de ponerme las pilas, estoy congregándome, no sé, estoy haciendo, y de repente te pasan cosas malas, pasan cosas negativas y uno no lo entiende. Amén, hermanos. Seguí creyéndole a Dios en el nombre de Jesús, y con el tiempo vas a entender lo que sucede. No te quedes, como les decía a los hermanos el miércoles, no te quedes con la foto. Más vale esperar el final de la película. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Si nosotros vemos la vida de José, por ejemplo, si vos parás la historia,
¿verdad? ¿En qué momento habíamos dicho, hermano, los que estuvieron el miércoles acá? Si paramos la historia cuando José va a la cárcel, por ejemplo, si la paramos ahí a la historia, podríamos nosotros decir, oh, qué Dios injusto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió eso en un joven íntegro, ¿no? Que no cedió al pecado, a la tentación? La esposa de Potifar quiso abusar de él, quiso tener relaciones con él y él se negó, se mantuvo íntegro delante de Dios y también íntegro para con su jefe, su patrón. Y sin embargo, una injusticia y termina en la cárcel. Si paramos ahí la historia, uno no comprendería a Dios, ¿sí o no? Y uno diría, miren la consecuencia de ser fiel a Dios, la consecuencia es la cárcel. Y seguro que muchos criticaron en esos días a José y criticaron a Dios también, al Dios de José. Porque ahí, en ese momento, en esa circunstancia, es inexplicable lo que le pasó. Ahora, si nosotros vemos el final de la película, hermanos, ¿cómo termina la película? ¿Cómo termina la vida de José? ¿Terminó en la cárcel? ¿Terminó en la cárcel? No, ese fue un capítulo de la serie, ¿no? Pero no terminó ahí. Terminó siendo levantado por el Señor. Terminó siendo exaltado por Dios. Amén. Hay muchas cosas en nuestras vidas que no las vamos a entender en un momento, pero sigamos creyéndole a Dios, sigamos siendo fieles a Dios y con el tiempo vamos a comprender y Dios va a completar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Amén, amados. De la misma manera el Señor llevaba un proceso con Jeremías, pero en este momento a Jeremías le agarró aquí la depresión, la tristeza, la angustia y no comprendía las consecuencias que estaba teniendo, aún él siendo fiel a Dios. Creo que uno de los mayores problemas nosotros los tenemos cuando empezamos a obedecer a Dios y empezamos a ponernos firmes en las cosas del Señor. A veces queremos resultados instantáneos, a veces queremos resultados automáticos. Hermanos, Dios tiene un tiempo para cada cosa. ¿Cuántos me dicen amén? Hay un tiempo para la cosecha y tenemos que saber esperarlo y seguir siendo fieles al Señor. Amén. En este momento me da la impresión a mí de que Jeremías ya rebalsó la copa, porque Dios lo estaba escuchando sus quejas. Y en el momento cuando él dice, ¿serás para mí como cosa ilusoria? ¿Serás un espejismo todo lo que yo creo de vos, todo lo que he experimentado de vos? ¿Será algo falso? Algo que creo pero que verdaderamente no es así. Y el versículo 19 viene la respuesta de Dios y le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Amén. De ahí el título del mensaje, si te convirtieres, diga conmigo, si te convirtieres, te restauraré. Si Dios le está diciendo a Jeremías que tiene que convertirse, es porque hay algo que estaba mal en su vida, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Aunque estaba hablando palabra de Dios, aunque estaba obedeciendo al Señor, aunque estaba enfrentándose a muchos conflictos por causa de la voluntad y del propósito de Dios, había guerra en contra de él, era un hombre de contienda, tenía un montón de enemigos que se levantaban contra él, y aunque él estaba en la voluntad de Dios, algo en su corazón tenía que convertirse todavía. Algo en su corazón tenía que cambiar. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Parece que de alguna manera él se estaba convirtiendo, o él se estaba volviendo, o él estaba entrando en el mismo pensamiento en el que estaba el pueblo, quejándose contra Dios, dándole la espalda al Señor. Algo se había iniciado en tu corazón y el Señor lo tiene que acá exhortar, y el Señor tiene que hablarle fuerte. Conviértete. Si te convirtieres, yo te restauraré, empezaré a restaurar. Otra vez te va a volver
el gozo de la salvación. Otra vez te va a volver el gozo de servirme, de estar conmigo, de hacer mi voluntad, pase lo que pase, cause el resultado que cause. Otra vez vas a volver a experimentar la vida de Dios en tu corazón. ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Es increíble, hermanos queridos, lo que la queja produce en nuestro corazón y cambia nuestra forma de ver a Dios, cambia nuestra forma de ver la vida. Amén. No le demos lugar por nada del mundo en el nombre de Jesús. Y si vos te das cuenta que en tu corazón, esto aplícalo a vos, ¿no? Nosotros somos Jeremías, hermano. A veces nos pasa, a veces nos sentimos en situaciones difíciles de la vida, a veces entramos en tiempos de tristeza o de angustia. Podríamos decir una cierta depresión en algunos momentos y nos enojamos, nos enfadamos contra Dios, contra el Señor. Eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Amén. Si te convirtieres, yo te restauraré. Si eso cambia, si cambiamos nuestra queja por alabanza, aún en momentos de dificultad, aún en tiempos de tormenta, en tiempos complicados, hermanos queridos, el Señor nos restaurará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El Señor te restaurará. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: Dios te quiere restaurar. Restauración y vida, ¿verdad? Dios nos quiere restaurar. Es volver al original. Miren, la palabra convirtieres en el original es la palabra sub, con H ahí, sería shuv en inglés, pero está acá en el hebreo original. La palabra shuv es la raíz primaria de volverse, ¿no? Convertirse, si te convirtieres, si te volvieres. También significa recapacitar. Así que Dios está invitando acá a Jeremías a que recapacite en sus palabras, en lo que estaba soltando ahora por su boca. Lo que estaba soltando en este momento no era de Dios. Por eso el Señor después le va a hablar y le va a decir: serás como mi boca. Pero en este momento está hablando por Él mismo. No está siendo un canal, no está siendo un instrumento de Dios, sino que está hablando sus propias palabras. Recapacitar, reflexionar. La palabra shuv significa arrepentirse, cambiar, girar, recobrar, recuperar, regresar de vuelta. Amén. Es un verbo que significa retornar, hacer de nuevo, traer de vuelta. Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros también. Es tiempo de volver. Diga conmigo: si me convierto, el Señor me restaura. Y tenemos que ir convirtiéndonos, hermanos. Constantemente tiene que haber una conversión en nosotros. Constantemente tiene que haber un volvernos a Dios en nosotros. Cada día nosotros tenemos que volver a Dios. Cada día tenemos que acercarnos a Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Si no, fácilmente nos empezamos a convertir, no a Dios, no en esa conversión que produce restauración, sino que empezamos nosotros a volvernos y a tomar el pensamiento del mundo, que es contrario a Dios totalmente. Empiezan a entrar esos pensamientos y terminamos alejados de Dios. Amén. Nuestro entorno a veces nos empieza a influenciar en el trabajo, en el colegio, en la facultad, en el barrio. ¿Sí o no, hermanos? El pensamiento del mundo, que es totalmente opuesto a lo que nos dice la palabra de Dios, y eso empieza a permearnos a nosotros y empieza a influenciarnos, y ahí empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de los hermanos, empezamos a dudar de la iglesia. Ya no vemos igual al pastor, no lo vemos igual al pastor Pedro, a la pastora Amalia, que en otro tiempo los amábamos, los queríamos, eran una bendición, y ahora de repente
o a mi persona, al pastor Marco, pastora Noelia, a los hermanos también en otro tiempo eran una bendición para nosotros y de repente ahora empezamos a dudar y los empezamos a ver con otra cara. Amén, hermanos. ¿Te das cuenta? Y el enemigo empieza a hacer su obra y nos empieza a distanciar, incluso entre nosotros. Cuidado, hermanos. Conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. La única forma es cuando hay o se produce ese cambio, ese giro en lo interior, en lo profundo de nuestro corazón. Todo lo demás empieza a ser transformado para bien. La fe vuelve a surgir. La confianza en Dios empieza otra vez a florecer. Los milagros del Señor empiezan otra vez a pasar. La comunión con los hermanos empieza a fluir otra vez. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Conviértanse ellos a vos y no vos a ellos. Para eso tenés que estar firme en tu corazón y dejar la queja delante de Dios y aceptar lo que Dios tiene para nosotros y seguir confiando en el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? En tiempos de enfermedad seguimos confiando en el Señor. Amén. Y oramos por sanidad, por supuesto, y creemos en la sanidad de Dios. Pero ¿saben una cosa? A veces no pasa. Muchas veces pasa, pero hay muchas otras veces que no pasa. Y no por eso tenemos que enojarnos con Dios y quejarnos contra Dios. No. Si aún persiste o perdura la enfermedad en vos, no abandones a Dios. No, seguí creyéndole al Señor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Seguimos orando, seguimos creyendo. Pero no siempre el Señor sana. No siempre el Señor va a proveer en un momento. A veces vamos a pasar situaciones de escasez. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? Momentos difíciles, accidentes que nos ocurren. ¿Sí o no, hermanos? Cosas que nos pasan y a veces uno dice, ¿cómo puede ser? Si ahora estoy haciendo las cosas bien. Y empezás a pensar, y este es un engaño también del enemigo tremendo, uno empieza a creer que antes estaba mejor. Pero eso es un engaño del enemigo tremendo. Porque antes de Cristo, hermano, estabas perdido, ibas directo al infierno. Ahora estás en Cristo, ahora hay salvación para tu alma, hay restauración para tu alma, pero a veces por una cosita pequeña, enseguida damos lugar a la queja contra Dios. Amén. En el nombre de Jesús tenemos que recapacitar. Diga conmigo, tengo que recapacitar. Tenemos que volvernos al Señor con todo el corazón. Tenemos que convertirnos. Amén, hermanos. Tenemos que volver. Es girar, es virar, es cambiar el rumbo de nuestro pensamiento en el origen, en la raíz hacia Dios, para volver a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Ahí está el secreto de nuestra victoria. Ahí está el secreto de una vida transformada totalmente y una vida que puede ser de bendición para otros. Puede lograr que otros se conviertan a Cristo, que otros vengan al Señor. Alguien, miren hermanos, no es alguien que todo le sale bien, que todo le sale perfecto. No. Ese que puede influenciar a otros es alguien que no claudica en su fe. Amén. No afloja, no vuelve para atrás. Y eso ministra, influencia. Eso llama poderosamente la atención a otras personas. Y es la forma en la que nosotros ganamos a otros también para Cristo, con nuestro testimonio. Amén, hermanos. Porque a la larga, aunque a veces las fotos sean momentos en que uno pasa difíciles o negativos, podríamos decir, pero a la larga de la vida siempre Dios te lleva de gloria en gloria. Amén. Siempre el Señor te lleva de victoria en victoria. Claro, para tener victoria hay que pelear batallas, hermano. Hay que enfrentarnos a desafíos y a veces a situaciones complejas y difíciles en nuestra vida. Pero Dios nos dará la victoria. Y lo vas a ver vos,
lo va a ver tu familia y lo van a ver los demás también. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te animás a darle un aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios. Amén. Ahora miren lo que el Señor le sigue diciendo a Jeremías. Conviértete y yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Esta promesa acá del Señor es poderosa. Serás boca de Dios. Lo que digas, lo que habrá poder en tus palabras, habrá poder en tu oración. Habrá convicción, algo sucederá. Poder de Dios va a salir de tu boca. Serás como boca de Dios. Ya no va a salir queja de vos, sino que lo que va a salir es palabra de Dios. Para vos, para tu casa, el trabajo, el entorno, donde quiera que estés, serás boca de Dios. Vas a profetizar. ¿Cuántos me dicen amén? Vas a hablar palabra de Dios. Amén. Yo leía los otros días, por ejemplo, el versículo donde el Señor Jesús habla del monte, ¿verdad? Dice, cualquiera que le dijere a ese monte, si tuviere fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Le dirías a ese monte, desarráigate y échate en el mar. Amén. Fíjate la importancia de lo que sale de nuestra boca, de lo que nosotros decimos. Si nosotros entresacamos de nuestro corazón lo precioso de lo vil, si no le damos lugar a esa distorsión de la imagen de Dios que va a arruinar, que va a coartar nuestra relación con Dios, hermanos, si logramos entresacarlo, si logramos que no haya mezcla en nosotros, amén. Que un día alabamos a Dios y otro día nos quejamos contra Dios. Que cuando estamos acá bendecimos al Señor, pero cuando salimos afuera negamos a Dios, nos quejamos contra Dios, nos enojamos contra el Señor. No, tenés que entresacar eso, tenés que no haya mezcla en tu corazón. Y que tu fe sea genuina, sea verdadera y sea completa para el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Eso es una decisión del corazón, ¿sabes? Eso a veces no se siente, pero sí uno se determina y uno dice, Señor, aunque no veo la situación, no la comprendo totalmente, pero decido creerte a vos con todas mis fuerzas. Eso es entresacar, eso es no permitir que se mezcle el pensamiento, ¿no? Ahí en el origen de nuestro corazón. Amén, amados. ¿Cuántos me dicen amén? Si entresacamos lo precioso, eso es lo precioso, el conocer a Dios, la fe en nuestro Señor Jesucristo, esa confianza en Dios que puede lograr que nuestra vida sea transformada completamente, totalmente. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y el verso 20 dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Serás tan firme, estarás tan fortalecido que vas a ser como un muro fortificado. Amén. En medio del mundo en el que estamos viviendo, en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, donde hay tanta mezcla, donde hay tanto, todo es tan relativo, todo es parece que no hay nada absoluto, no, ninguna verdad. Ninguna verdad es verdad completamente y ninguna mentira es mentira completamente, ¿no? Estamos viviendo ahí en un abanico de grises donde parece que no se puede decir que algo está bien y que algo está mal, porque si no alguien se ofende. Y vivimos en un mundo así, de mucha mezcla, de mucha mistura, está todo muy aguado, muy adulterado. Amén, hermanos. Parece que a veces eso entra en el corazón de la iglesia también. Ahora el Señor nos dice a nosotros, hermanos, si entresacamos y logramos nosotros separar lo precioso
de lo vil. En otras versiones dice lo santo de lo profano. Si nosotros logramos distinguirlo en nuestro corazón y producir esa separación e inclinarnos hacia lo santo, hacia lo precioso de Dios, hermanos, seremos boca de Dios en esta generación. ¿Cuántos me dicen amén? Hablaremos palabra de Dios, llamaremos a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. No importa las consecuencias que vengan contra nuestra vida, diremos palabra de Dios. Y el Señor se encargará de protegernos, de guardarnos, de cuidarnos, de sustentarnos como muro fortificado en medio de una generación perversa que es en el mundo en el que estamos viviendo. ¿Sí o no, amados? ¿Sí o no, hermanos? Amén. Pasa delante de nuestras narices. Lo que nos pasa a veces es que nos acostumbramos al mundo en el que estamos viviendo. Otro día me tocó ver un asalto, un robo ahí en Zípoli y Colón. Un muchacho rompió el vidrio de un auto. Lo he visto por lo menos en 3 ocasiones ya en ese sector, ¿verdad? De la Zípoli y Colón. Pero ahora nos pasó esta semana y estábamos con mi familia, estábamos con los chicos y con mi esposa ahí en el auto de adelante de nosotros. Un muchacho rompe el cristal, arrebata, me parece que el celular de la mujer que iba manejando y sale corriendo. Nosotros intentamos cruzarle el vehículo ahí, pero casi no quise chocar con otro, no sabíamos qué hacer. En un momento quise bajarme y literalmente, hermano, lo pensé en bajarme y agarrarlo porque era un muchachito chico, pero enseguida pensé, ¿y si tiene un arma o si tiene algo? Es como que son 2 o 3 segundos, ¿no?, en el que no sabes qué hacer, si intervenir o no intervenir. Y en esos 2 o 3 segundos ya había hecho como una cuadra el muchacho, no para allá. Pero parece que nos acostumbramos. ¿Saben ustedes que a la iglesia que está a la vuelta ahí entablada, ayer a la mañana un auto se empotró en la puerta, ahí entablada y Zípoli, ¿verdad? Un hombre, a propósito, se chocó toda la puerta, toda la persiana que ellos tienen y se llevó para adelante. Y no sabemos, bueno, me han dicho que no le han robado nada, pero fue un ataque así, un hombre que con odio hacia la iglesia, con rencores hacia la iglesia. Y vino, estaba tomado el hombre y vino, empotró, rompió todo el frente de la iglesia. Los hermanos que están a la vuelta saben de la iglesia que le hablo, ¿verdad? Entablada y Zípoli, allí. Y estamos viviendo en un mundo así, hermanos queridos, de inseguridad, de mucha maldad, de mucha corrupción. Pasa que a veces como nos acostumbramos y estamos como un poco anestesiados, ¿no?, de las noticias. Pero hermanos, el Señor nos ha levantado a nosotros acá y el Señor nos ha escogido y nos ha llamado a nosotros y está en nosotros para que nosotros podamos ser voz de Dios en esta generación. Hay cosas que el mundo llama como buenas, que no son buenas, que son malas, son pecado y traen unas consecuencias destructivas para la vida del ser humano. Esto se lo estoy diciendo a los muchachitos que están acá, adolescentes que me escuchen, niños que están acá. Amén, hermanos. Escúchenme, lo que te dicen en el colegio que está bien, que a veces te lo dicen desde los maestros, los profesores, que está bien en cuanto a la sexualidad, en cuanto a las ideologías LGTBQ, X, Y, Z, no sé cuántas letras ya tiene, ¿no? Por todas las condiciones, la autopercepción de las personas y todo eso aparentemente es progresismo, aparentemente está todo bien. Yo me pregunto cuáles van a ser las consecuencias de acá a 15 años, a 10 años de esas personas. Porque esos profesores que te dicen eso, que está bien, que te acuestes con quien quiera, no importa si es hombre, si es mujer, que vos elegís lo que vos te percibís, si te percibís hombre o mujer, no, vos fuiste creado con una sexualidad. Hombre, varón y hembra, dice la palabra, es hombre y mujer, Dios los creó. Amén. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y hoy se predica otra cosa, se dice otra cosa. Y parece que estuviera todo bien, pero no está bien. Y aquí estamos la iglesia para hacer luz y para hacer sal. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Amén, hermanos.
Cuando la Biblia nos habla de las relaciones sexuales en el marco del matrimonio, ese es el lugar correcto para hacerlo. Ese es el ámbito correcto. Ahí vos vas a poder disfrutar de la sexualidad. Ahí vos vas a poder ser feliz con el hombre o con la mujer que Dios ha destinado para vos. No te acuestes con cualquiera. No te relaciones íntimamente con cualquiera. Eso la Biblia lo llama pecado fuera del matrimonio. No porque se le ocurra a Dios que eso sea pecado, es porque eso es dañino para nosotros. Eso nos hace daño. A la larga termina haciéndonos daño y Dios nos quiere librar de esas consecuencias. ¿Cuántos me dicen amén a esto? No es una cuestión de ser anticuado, de ser de otro tiempo, chapado a la antigua. No, es una cuestión de querer lo mejor para nosotros y para vos. Amén. Así que muchachitos y muchachitas que me escuchan acá, préstenme atención y cíñanse a los principios de la palabra de Dios. Te vas a evitar un montón de dolores de cabeza, te vas a evitar un montón de sufrimientos en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. No te dejes engañar, no te conviertas a ellos. Mantén firme tu convicción y tu fe en Dios, tu confianza en el Señor. Porque ahí también a veces cuando está la queja, cuando viene la duda acerca de la palabra de Dios, ¿será verdad esto del matrimonio? Ay, que hay que esperar, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Si ya tengo 14 años, ¿cómo no voy a poder ponerme de novio con 14 años, 13 años? ¿Sabes qué? Te lo digo desde aquí, te lo digo con todo respeto, pero te lo tengo que decir, no estás preparado ni preparada para un noviazgo. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora ahí afuera te van a decir que sí. Es más, te van a decir que estás preparado para tener relaciones. Total, después, si queda embarazada la chica, después podés abortar también. Amén. Lo que no te dicen es las consecuencias que trae eso. No solamente por si viene un niño al mundo que no tiene una familia bien constituida, un papá y una mamá, sino que las consecuencias que vienen al alma cuando alguien aborta. Viene destrucción, viene una condenación por años y por años. Ministramos, hermanos, cantidad de mujeres que han cometido aborto por años y tanto cuesta sanar esas heridas. Quizás en el momento de la adolescencia parece algo normal, todo el mundo lo hace, pero hay unas consecuencias que vienen después. En el nombre de Jesús, nosotros estamos acá para hacer luz. No se conviertan ustedes a ellos. Nosotros no nos convirtamos al pensamiento de este mundo. Amén. Nosotros estamos acá para estar firmes en nuestra confianza en Dios. Por eso te estoy hablando de ese detalle en el corazón de empezar a quejarte contra Dios. Tenés que cancelarlo, que eso no socave tu fe, tu confianza en la palabra de Dios, en los principios establecidos por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Si vos estás firme, hermano, ahí el Señor te va a sostener. El Señor trae fortaleza, la mano de Dios es la que te sostiene ahí. Vos te determinás y Dios hace lo imposible para mantenerte ahí como un muro fortificado. Van a venir contra vos y vos te vas a mantener firme. Tu casa se va a sostener sobre la roca. ¿Cuántos me dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Eso somos la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia del Señor. Ahora miremos, quiero que conectemos este pasaje con esto. Avanzar un poquito más, conectar este pasaje con el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2 al 7. Y ese es el mensaje de Dios a la iglesia en Éfeso. Y miremos lo que dice aquí la palabra. Díganme amén si están conmigo, hermanos. Si alguno está buscando ahí en la Biblia o en el teléfono, si no acá lo proyectamos, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Dice así el Señor, mensaje a la iglesia
de Éfeso. Aquí están los 7 mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dios hablándole a la iglesia de Efesios, de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, cosas buenas que Dios conocía de esta iglesia, que era una iglesia que estaba funcionando en el primer siglo, ¿verdad? De los primeros cristianos. Pero esta era una iglesia que había aprendido, tenía estas buenas obras, arduo trabajo, la paciencia que tenían, que no podía soportar a los malos, que había probado a algunos que se decían ser apóstoles, pero verdaderamente no lo eran, y ellos lo habían detectado, no se habían dejado engañar por ellos. ¿Qué más? Y los has hallado mentirosos. Y el verso 3 dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así que era una iglesia que había permanecido, era una iglesia que estaba haciendo la obra del Señor, que tenían un discernimiento, habían crecido, se habían desarrollado en estas obras y habían podido detectar incluso a falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, dice aquí, que se habían levantado en esos días. Ahora, el verso 4, el Señor dice: pero, diga conmigo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Siempre hay un pero. Muy bonito hasta acá, pero, dice el Señor, pero, dice el Señor, pero, dice el Señor. Tocar que tenés al lado y decirle: pero, dice el Señor, para vos también, para mí, para nosotros, para los que están atrás. Amén. Amén, hermanos. Para los que estamos adelante, para restauración y vida, para nosotros, hermanos. El Señor nos dice: yo conozco tus obras, restauración y vida. Yo conozco tu arduo trabajo, conozco lo bueno que haces y que has crecido. Hemos crecido, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hemos crecido. No solamente nos hemos expandido en el lugar y en número también. Me agradó tanto el domingo pasado, hermanos, porque, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron acá el domingo pasado? ¿Cuántos estuvieron acá el domingo pasado? Bueno, había muchísima gente nueva el domingo pasado, pero el domingo pasado para mí fue un día especial porque nos hemos juntado todos restauración y vida, ¿no? Que hacía tiempo que no nos juntábamos todos porque estamos divididos en diferentes reuniones, pero tuvimos una sola reunión, así que vinieron los hermanos de Zípoli para acá, estábamos los de acá de Colón y también se sumaron los hermanos de Sal Si Puede, y yo vi este lugar hasta atrás, ¿verdad? La silla estaba completo, el lugar. Hemos crecido, decirle que tenés al lado, hemos crecido. Y vamos a seguir creciendo. ¿Cuántos me dicen amén? Un día los hermanos de aquí de Colón solamente, ¿cómo es, Elías? Los coloncenses, ¿no? Nosotros somos los coloncenses, ¿verdad? Mirá al hermano que tenés al lado, miralo con cara de coloncense, ¿no? Y allá están los cipolicenses, ¿no? Allá de aquel lado. Tenemos que hacer las cartas, Pedro, ¿no? Tenemos que hacer primera, segunda de Pedro y bueno, y el evangelio de Marcos, ¿no? De San Marcos. Hacemos la carta a los coloncenses. Pero aquí estábamos y también estaban los hermanos de Sal Si Puede. ¿Cómo se dice? Sal Si Puedense. Creo que es así el gentilicio de Sal Si Puedes. Bueno, pero hagámoslo bíblicamente, ¿no? Sal Si Puedense, ¿no? Como las cartas de Pablo, ¿no? Y acá estábamos todos. Yo me alegré muchísimo, hermanos. Me alegré y dije: wow, en un momento miré y dije: hemos crecido. Gracias, Señor, por lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y el Señor nos dice a nosotros: yo conozco tus obras, conozco que has sido fiel, hermanos. Hay tantos hermanos, yo agradezco a Dios que son fieles al Señor y laburan, hermanos, y trabajan
Acá hay hermanos que anoche, por ejemplo, han estado hasta tardísimo trabajando acá en este lugar, voluntariamente, por amor al Señor y por amor a la obra de Dios. Amén. Hemos estado terminando, no sé si se dieron cuenta que tenemos una cabina acá para la batería, ya que no la teníamos y la tenemos, no se nota casi, ¿no? Como está todo negro, algunos ni cuenta, a lo mejor se han dado, pero esto lo estamos haciendo para insonorizar un poquito y mejorar el tema del sonido por algunos problemillas que hemos tenido con algún vecino y estamos intentando hacer nuestra parte para que haya una buena convivencia. Amén, hermanos. Y hacemos y obramos y gracias a Dios, hermanos que son fieles al proyecto Expansión todos los meses. Yo me alegro y digo, Señor, hemos avanzado, estamos creciendo y estamos desarrollando también una madurez. Hermanos que han terminado el año pasado la escuela bíblica, otros que están en la escuela bíblica, alguno que se haya desanimado un poquito, lo animamos en el nombre de Jesús a que se enganche de nuevo. Si te perdiste alguna clase, retomala en el nombre de Jesús. Tenés que escuchar 2 o 3 en un día para ponerte al día, hacelo en el nombre de Jesús, porque Dios ve ese esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios conoce. No se le pasa por alto al Señor, nada se le pasa por alto, no se le escapa. Lo bueno que nosotros hacemos, aún los detalles, que nadie lo ve y vos podés decir, ay, esto nadie me lo reconoce, nadie se da cuenta de esto que estoy haciendo. Dios lo conoce, yo conozco tus obras. Amén. Pero, dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto nos dice el Señor a nosotros, hermanos, Restauración y Vida, a los que nos están escuchando a través de internet o que vayan a escuchar esta predicación de la iglesia a través del canal de YouTube. Esto nos dice el Señor a nosotros, Restauración y Vida. Esto me lo dice a mí el Señor, soy el primero que me estoy predicando a cada uno de nosotros. Pero tengo esto contra ti, que han dejado el primer amor, que has dejado el primer amor. Amén. Miren, la palabra dejado acá en el original, en el griego, es la palabra afiemi y significa salir, abandonar, estar fuera. El significado, otro de los significados es lejos. También significa separación. Diga conmigo, separación. Y el Señor nos está diciendo, ¿saben lo que noto? Que están haciendo un montón de cosas, que están avanzando, que se han esforzado, que incluso tienen la capacidad de detectar a falsos maestros, falsas doctrinas por allí. Y la detectan, tienen la capacidad, han avanzado y han crecido en una madurez. Y ese pero es el que tenemos que erradicar y es el que tenemos que sacar y el que tiene que salir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Pero tengo esto contra ti, Restauración y Vida, que has dejado el primer amor. Amén. Y eso se nota tanto, hermanos. De alguna manera es lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías en ese momento. Estás haciendo un montón de cosas, estás profetizando, estás hablando palabra, sí es el mensaje que yo te he dado, pero tenés que convertirte, porque noto que ya la relación no es la misma. Noto que ya no estás enamorado, apasionado, no estás ilusionado conmigo, no estás en ese fervor, en esa llama que arde en el corazón por la presencia de Dios. Amén. Conviértete y yo te restauraré, dice el Señor. Amén. Si conectamos estos versículos, toda la Biblia está conectada, hermanos. Es el espíritu de la palabra que nos está hablando en esta noche a nosotros. Volver al primer amor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén, hermanos. Y nosotros ya lo sabemos,
Sé que muchos acá quizás ya lo conocen, pero volver al primer amor no significa, a veces pensamos en un enamoramiento y cuando hablamos de esto a veces pensamos, hay que volver al tiempo cuando conocimos al Señor, ese primer tiempo cuando conocimos al Señor y todo era Dios y la iglesia era maravillosa y estábamos ahí metidos con pata y todo en la presencia de Dios, y el Señor había iniciado un proceso de limpieza en nosotros, de purificación. Por supuesto, eso también es un primer tiempo cuando nosotros conocimos a Dios. Pero hermanos, básicamente y de manera muy sencilla, volver al primer amor es amar primero a Dios. Que el primer amor de tu vida sea el Señor. Y eso nos está diciendo el Señor en esta noche. Esto tengo contra vosotros, esto tengo contra ustedes, que yo ya no soy el primero en sus vidas. Y saben, hermanos, que a veces de manera muy sutil, incluso las bendiciones que Dios nos da, nos pueden sacar o pueden mover a Dios del trono de nuestra vida, del eje, del centro de nuestra vida. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Yo ya no estoy en el centro. Ustedes están en el centro, pero yo ya no estoy en el centro. Cuidado, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén, hermanos? Nos hemos venido nosotros al centro, pero que no se salga el Señor del centro, del eje, del trono de nuestro corazón. Amén. De esos tiempos cuando no podías salir de tu casa sin pasar tiempo con Dios. De esos momentos donde anhelabas la presencia del Señor, cuando te derramabas adorando a Dios, cuando te quebrantabas en la presencia de Dios. Y esas cosas que ya no están pasando. Y a lo mejor venir y levantar la mano. A lo mejor vienen las chicas y danzan acá y ya se vuelve algo automático. Ya se vuelve algo preparado. Y podemos hacerlo. Buenas obras. Pero el Señor detecta algo en el corazón. Y dice, esto está pasando. Y si empieza a suceder y si le das lugar a eso, termina fuera del propósito de Dios, termina separado de Dios. Es cuestión de tiempo. Algo se quiebra en el corazón. Amén. Es tiempo de convertirnos. Diga conmigo, tengo que convertirme. Tengo que volver al primer amor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Significa lo que más amamos, lo que más deseamos. Que Él sea nuestro primer amor significa que sea la prioridad en nuestras vidas. Para algunos hermanos Dios ha dejado de ser la prioridad. El llamado de Dios ha dejado de ser la prioridad para sus vidas. La prioridad ha pasado a ser el trabajo, ha pasado a ser la familia, ha pasado a ser la economía, la salud, lo que a mí me gusta, algún hobby que tenés, y eso es todo. Para algunos la prioridad ha pasado a ser esa. Y es como que Dios es parte de mi vida, pero no es el centro de mi vida. Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Porque Dios no quiere ser un área de nuestra vida. Con el trabajo, la familia, mi hobby, mi afición, mi equipo de fútbol o de lo que sea la afición que tengas. Mi salud, áreas de mi vida, mis estudios, mi profesión y Dios, ¿no? En otro apartado, es como otro apartado de mi vida. Voy a la iglesia y ese es el apartado de Dios, porque después en la semana, de vez en cuando doy gracias, de vez en cuando oro o digo algo a Dios que a veces no llega ni a hacer una oración. Hermanos, el Señor nos está hablando fuertemente a cada uno de nosotros y nos está invitando a que saquemos ese pero de nuestra vida y que Él vuelva a ser el eje, el centro de nuestra vida y que Él vuelva a estar en el trono de nuestro corazón. Él
tiene que ser lo primero en nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? La prioridad número uno, Dios. Para que así podamos cantar sinceramente, genuinamente y adorarle en espíritu y en verdad, diciéndole al Señor: eres tan hermoso, eres el más bello. Porque a veces se lo cantamos y acá le decimos que es el más bello, pero después no lo queremos ver más hasta el domingo siguiente. Porque el lunes es más bello el fútbol, es más bello el trabajo, es más bello otras cosas. Amén. Y cuando venimos el domingo siguiente le volvemos a decir: eres el más bello. Y el Señor dice: ya no sé si creerte esa adoración. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Está recibiendo, hermano, en el espíritu que estoy diciéndolo? No. Es una exhortación para nosotros también. Gloria a Dios por todo lo que hacemos. Gloria a Dios, hermano. Los que servimos, gloria a Dios. Estamos haciendo una buena labor y esa labor va a dar fruto. Pero no perdamos el norte. No nos desviemos de la esencia de restauración y vida y de toda la iglesia del Señor y de lo que Dios es para nosotros. Si perdemos eso, hermanos, estamos liquidados. Si perdemos su presencia en el centro de nuestras reuniones, en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestras casas de bendición, de nuestros equipos de danza, en los equipos de alabanza, acá en Cipoli, en Sal Si Puede, en el área que sea, en los niños, donde sea, si no está la presencia de Dios en el eje, no sirve de mucho lo que hagamos. Amén. Amén, hermanos. Valoremos la presencia de Dios y prioricemos a Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén a esto? En lo que pensamos, Él tiene que ser lo primero. En el tiempo que dedicamos, Él tiene que ser lo primero. En lo que más invertimos, incluso en nuestra economía, Él tiene que ser lo primero. A veces invertimos y no tenemos problema de gastar en un montón de cosas, pero después para ofrendar para Dios somos tacaños, somos agarrados, hermano. Y digo yo el primero, me hablo a mí mismo, porque tengo que ser generoso para con Dios aún más todavía. Amén. Pero si tenemos que comprar algo, tenemos que gastar en algo. No, hoy yo pasaba por la cancha ahí, estaba llena la cancha. Los otros días acá, en el clásico, ¿verdad? De Belgrano. ¿Cuánto vale una entrada de fútbol? ¿Cuánto vale una entrada a la cancha? 2.000 pesos, la más barata. 2.000, 3.000, por ahí. Ningún problema la gente, ni pagar. Ahora, cuando tenemos que dar una ofrenda de 2.000, de 3.000 pesos, no sé si hay alguno acá que la demos, de esos montos. Nos parece mucho 5.000 pesos al mes, ¿no? A algunos. Hermanos, tenemos que ser generosos. Cuando Dios es lo primero, uno no tiene problema. Y lo que Dios te dice, pone en el corazón, uno lo da para Dios y para la obra del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? No estoy hablando de esto para que usted ponga ofrenda. No, hermano, no, entiéndame. No estoy hablando de esto para motivarlo a que usted dé ofrenda. No, te estoy hablando de la prioridad en tu vida. Si vos te das cuenta que no te duele gastar en un lomito o en una docena de empanadas lo que vale, pero después te duele darlo en una ofrenda, hay una prioridad que está invertida. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te das cuenta? O en lo que sea, ¿no? En la peluquería, en lo que sea, ¿verdad? Y a veces hay cuestiones que son necesidades básicas, pero hay otras que no. Pero como nos gusta, como es un hobby, como es algo que... Y lo hacemos sin ningún problema. Bueno, con algún problema, si estamos en la inflación en la que estamos, por supuesto, ¿verdad? Nos cuesta todo. Pero entiéndame el espíritu en el que estoy diciendo la palabra. Es comprender que si algo lo hacemos no nos duele tanto, pero esto preferimos dejarlo, estamos cambiando las prioridades. Si Dios está en el primer lugar, hermanos, nosotros vamos a ser generosos para Dios. Y ¿sabe una cosa? Dios va a ser generoso contigo. Nada del Señor te dejará faltar. Es más, el Señor te va a dar más para que des más. Amén.
Te dará pan, te dará semilla, como hemos aprendido cuando estábamos enseñando sobre la ley de la siembra y la cosecha. ¿Cuántos me dicen amén? Seremos grandemente prosperados aún en este tiempo. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Dios es fiel. Gracias, Señor. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le preguntó uno al Señor en Mateo capítulo 22, versículo 36 al 39. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Diga conmigo, primer amor. Dígalo más fuerte, primer amor. Primer amor. Tenemos que volver al primer amor. Amén, hermanos. Hay que volver al primer amor, individualmente, personalmente, como congregación, como equipos de trabajo, en las áreas de la iglesia. Que Él sea lo primero en nosotros. No nos automaticemos, no nos profesionalicemos en el nombre de Jesús, aunque buscamos mayor excelencia. Gloria a Dios por eso, pero sin olvidar la esencia. Amén. Sacamos el pero de ahí del medio. Amén. Y que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Amén. ¿Qué más dijo el Señor? Con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, con todo tu corazón. Diga conmigo, con todo mi corazón, con toda mi alma. El alma, ahí en el alma está la voluntad. ¿Qué más? Está la voluntad, está la mente, está en nuestra parte almática, nuestras emociones, nuestros sentimientos también, ¿verdad? Esa es toda nuestra alma, o sea, ahí involucrar nuestra emoción, que me emocione estar con Dios, ¿verdad? Buscar, amar al Señor, sentir por Él con toda tu alma y con toda tu mente, también tus pensamientos tienen que girar en torno a Dios, a su voluntad, su propósito, su palabra. Para esto es importante leer la palabra, estudiar la palabra, porque la palabra ahí y uno indaga, escudriña y piensas en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en Dios. Amén. Tus pensamientos. Amén. En vez de estar pensando en tantas otras cosas que a veces pensamos, que Él tome el control de nuestra mente. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Amén. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Si Dios es lo primero en nuestras vidas, si estamos viviendo en ese primer amor, o si Dios es lo que más amamos, por consecuencia vamos a vivir en una buena relación con nuestros hermanos. Vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a relacionarnos con ellos correctamente. Vamos a vivir en unidad, en compañerismo. Vamos a estar compenetrados para avanzar como iglesia. Amén, amados. Amén. Saben que la versión Nueva Traducción Viviente, en el pasaje que hemos leído de Apocalipsis, no sé si lo podemos poner ahí en la pantalla, el versículo 4 de Apocalipsis 2, cuando dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Fijémonos cómo lo traduce esta versión, la NTV, que lo hace un poquito más extenso, pero nos aclara un poquito más. Mira cómo dice, y se relaciona con estos mandamientos que el Señor dejó: el primer mandamiento y más grande, y el segundo que es semejante al primero: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo, ¿verdad? Miren cómo dice acá: pero, diga conmigo, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman, ahí está cortadito, ¿no? Pero dice, ni se aman entre ustedes como al principio. Amén. Porque es una consecuencia. Es así, hermano. Cuando a un hermano, Dios sale del centro, sale del eje y pasa a ser una parte o un área nomás, y no está en el centro, automáticamente empieza a relacionarse de manera incorrecta con los hermanos. Perdemos el primer amor con Dios, perdemos el amor y la pasión por los hermanos también. Amén.
y nos empezamos a distanciar de los hermanos. Y empieza a haber riñas, peleas, celos, contiendas, envidias, habladuría, chismes. ¿Sí o no, hermanos? Díganme si no es así. Y empieza todo esto a pulular, empieza todo esto a crecer en medio del grupo que está tan hermoso en un tiempo ahora. Y empieza a suceder en la iglesia. Amén, hermanos. Por eso el Señor nos advierte hoy y nos dice: conviértanse y yo lo restauraré. Conviértanse. Si te convirtieres, te restauraré. Amén. Si volvemos al primer amor, cambiará nuestra vida, nuestro accionar y nuestra influencia también hacia el mundo en el que vivimos, nuestra relación con los hermanos también. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, arrepiéntete. Volvámonos. La palabra acá en el versículo, bueno, leo un poquito más adelante. Volvemos a la Reina Valera ahí en estos mismos versículos. El versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, o sea que estaba elevado, cayó, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eran las mismas obras, pero con un corazón distinto, con el Señor en el trono del corazón. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Amén. Si no nos volvemos a Dios, hermano, hay unas consecuencias. Nos es quitado el candelero, la luz nos es quitada. Empezás a caminar a tientas, empezás a andar en tinieblas. No hay buena visión. Amén, hermanos. En el nombre de Jesús, volvamos al primer amor. Esa última palabra, si me ayudan los hermanos de la alabanza, si me ayudan aquí para que adoremos un poquito al Señor ahora. Esa palabra arrepiéntete, que remarca acá el versículo 5, dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es la palabra metanoeo, y significa pensar de manera diferente. Meta es cambio y neo es percibir con la mente, tener una idea diferente, cambiar de idea. Amén. Es lo que el Señor le estaba diciendo a Jeremías: conviértete. Cambia esa idea que se inició, ese pensamiento al que le diste lugar, tiene que cambiar, tenés que erradicarlo. Amén. Algo tiene que cambiar en lo pequeñito, en lo micro, ahí, en lo profundo del corazón, para que la vida no se salga del rumbo, para que el propósito de Dios no se pierda en nosotros. Amén. Metanoia, arrepentimiento, de ahí viene la palabra, esta es la raíz. Metanoeo, pensar de manera diferente. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, hermanos. Pónete de pie en el nombre de Jesús. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es tiempo de regresar, hermanos, a las primeras obras. No apaguemos tanto las luces, dejemos algunas de atrás, eso ahí, que no se vea tan oscuro. Sí, un poquito, pero gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos ahí un momento. Sé que el Señor nos ha hablado al corazón. Sé que el Espíritu Santo está tocando, porque hay algo que el Señor quiere enderezar en nosotros. Y hay algo que el Señor quiere redireccionar ahí en lo más íntimo, en lo íntimo de las casas, en lo íntimo de tu comunión con el Señor, de tu pasión por Él, de tu amor por Él. En el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, Espíritu Santo, opera en nosotros, opera en nosotros, opera en nosotros. Esta palabra tiene que escucharla toda la congregación, toda la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Siento que el Señor ha valorado mucho, valora mucho lo que estamos viviendo, valora muchísimo, Dios,
lo que estamos haciendo, valora tu servicio, valora tu esfuerzo. El Señor está valorando nuestras ofrendas, hermanos queridos, algunos de lo que no tienen, con un esfuerzo titánico, algunos, y eso el Señor lo ve, eso el Señor lo valora enormemente. Ahora el Señor nos dice: esto tengo contra vosotros, esto tengo contra ti, que has dejado el primer amor. En el nombre de Jesús, esta es una noche en la que el Señor nos habla fuertemente a nuestro corazón, porque es un momento de volver a su presencia, es de volver a la fuente, de volver al origen, de volver a apasionarnos por el Señor, de volver a dejar que Él tome el volante en nuestra vida, darle las riendas a Él. Porque tantas veces, hermanos queridos, a veces lo que ocupa el primer lugar es la familia, a veces es el trabajo, pero la mayoría de las veces es el yo. Somos nosotros, porque es lo que yo quiero, es lo que yo decido, es como yo veo las cosas, es lo que yo quiero hacer, es lo que yo pienso que es correcto. Y sin darnos cuenta, otra vez volvemos, el yo vuelve a ocupar el trono de la vida, el centro de la vida, y todo gira en torno al yo. Lo que yo veo, lo que yo pienso, lo que yo decido, lo que yo anhelo, mis sueños, mis anhelos. En el nombre de Jesús te invito, hermano querido, en esta noche a que renuncies a todo eso. Si la palabra del Señor está ministrando a tu corazón, yo te invito a que renuncies a todo eso y que hoy, acá, en este lugar, en esta hora, en este kairos de Dios, en este momento determinado por el Señor, para Él operar aquí un milagro en nosotros. Si hay voluntad de hacerlo, si nos rendimos a Él, para que Él vuelva a subir al trono del corazón, para que Él vuelva a estar en el centro de la vida, para que Él sea la piedra angular de tu vida, de tu casa, de tu familia, de la iglesia, de Restauración y Vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gloria a Dios por la labor que estamos haciendo, hermanos. Gloria a Dios porque estamos atentos a los hermanos, a los nuevos que están viniendo, y cada reunión se van sumando y cada reunión se irán sumando más. Gloria a Dios, y nos gozamos, como el Señor nos hablaba hace algunas reuniones atrás. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, y nosotros también nos alegramos y nos gozamos, pero aún con toda esa labor, el Señor es el centro de esta reunión. No somos nosotros, no somos la gente. Él es el que está en el eje central. Él es el que está allí sosteniéndolo todo. Si Él sale del eje, todo se descentra, empieza a funcionar diferente, mal, se empieza a romper, nos empezamos a hacer daño. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ahora, Señor, queremos nosotros volver y también pedirte que tú vuelvas, Señor, a tomar el primer lugar, Señor. Ora junto conmigo en tus propias palabras. Sé que vos tenés una oración para decirle al Señor. En tu propia forma o en tu propia manera, decirle al Señor: yo me arrepiento en esta noche, Señor. Yo me arrepiento en esta noche, Señor. Yo me convierto en esta noche, Señor. Decido, Señor. Oh, quiero tu restauración, Señor. Me convierto, me vuelvo. Quiero girar, Señor. Si mi enfoque estaba puesto, Señor, de manera equivocada, errónea, Señor, si le di lugar. Oh, perdónanos, Señor, si le hemos dado lugar a la queja en nuestras vidas y hemos dado lugar a pensamientos negativos hacia ti, Señor. Perdónanos, Señor, en esta noche. Líbranos, Señor. Límpianos, Señor.
Si en algún momento hemos dudado de ti, Señor, y quizás alguno aquí quizás aquí alguno ha dudado de Dios, de su fidelidad, de su palabra. En el nombre de Jesús te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos volvernos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Límpianos, límpianos, Señor. Si hay pensamientos que han anidado, Señor, y que han echado raíz, quizás, Señor, en nuestra forma de pensar, en nuestra mentalidad, Señor, y han hecho ahí un fundamento, Señor, arráncalo, Señor, de raíz. Ahora, en tu presencia, Señor, tu presencia nos limpia, Señor. Nos purifica, oh Dios. Saca lo que no es tuyo, Señor. Hoy lo detectamos, Señor. Hoy entresacamos, separamos, Señor, distinguimos, Dios mío, lo que es santo de lo que es profano, lo que es vil de lo que es precioso, Señor. Lo tuyo, Señor. En mi relación contigo, Señor. En nuestra relación, nuestra comunión, Señor. Nuestra intimidad, Señor, es el amor entre vos y nosotros, entre nosotros y vos, Señor. Eso es maravilloso, eso es precioso, Señor. Y no queremos que eso se pierda, Señor, que se rompa. No queremos estar distraídos en otras cosas, Señor. Queremos, Señor, que tú tomes la preeminencia, Señor. Que tú seas la prioridad, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ordena ahora, ordena ahí, Señor. Trabaja en nuestro corazón y ordena, Señor. Cambia lo que tengas que cambiar, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos amarte, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, Señor. Queremos amarte, Señor, y sentir tu amor, Señor, para con nosotros. Inúndanos, Espíritu Santo de Dios, en esta hora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Si puedes levantar tu mano al cielo ahí, lo sentí de hacerlo. Y adorarle al Señor, exaltarle al Señor. Deja que obre el Espíritu de Dios.